Sánchez García. Good morning, Mrs. Commissioner. Welcome to the Lower House of Spain, and thank you for your speech. I will follow in Spanish. Señora comisaria, usted ha destacado en su intervención el incremento del precio de la luz, de la electricidad, como una preocupación muy grave en la economía nacional española, de la que usted ha dado cuenta de estar informada, tanto como que ese precio afecta a los precios, el índice de precios al consumo, en fin, tiene una relevancia macroeconómica seria. El Gobierno español, probablemente con verdad en este punto, ha insistido e insiste en que el incremento se debe a las cotizaciones al alza de los derechos de emisión en el mercado de tales derechos y al incremento del precio del gas. Bien, mi primera pregunta acerca de esto es la siguiente. Sobre esos derechos de emisión y los mercados en los que hay, evidentemente, una actividad meramente especuladora o especulativa, ¿no tiene la Comisión Europea conciencia de que esos derechos de emisión y la especulación sobre ellos no son sino el resultado de unas políticas de energía verde a ultranza? Es decir, ¿tiene conciencia la Comisión Europea de que las consecuencias económicas que se están viviendo, como he dicho, de forma muy relevante para la economía familiar de los españoles y de otros muchos europeos, tienen su origen en decisiones políticas carentes, no totalmente, pero sí en parte, de racionalidad económica? Porque nuestra impresión es que no la tiene y que hay una voluntad sostenida de seguir adelante cualesquiera sean las consecuencias económicas para las economías familiares y las economías nacionales en general. En segundo lugar, el mix energético. Usted sabe bien que en el primer mandato del presidente Obama fue secretario de Energía el doctor Chu, que era premio Nobel de Física. El doctor Chu dijo, antes de hacerse cargo de la cartera, dijo: "Coal is my worst nightmare". Y cuando se hizo cargo de la cartera comprendió que en el mix energético no podía despreciar la producción de energía eléctrica en centrales térmicas alimentadas con carbón. Fue tal su corrección que le impuso el ejercicio de ese mandato y, por lo tanto, lo que el realismo le llevó a hacer, que a día de hoy todavía en los Estados Unidos, la producción de electricidad, la generación de electricidad, al 20% sigue siendo las centrales térmicas de carbón. Por no hablar de Alemania, nación en la que se eleva incluso al 25%. En España estamos en el 5%. Usted se ha referido a los problemas que ha habido de destrucción de empleo en las zonas tradicionalmente mineras españolas, precisamente por el cierre de centrales térmicas de carbón en proximidad de las cuencas mineras. ¿No considera usted que hay, de nuevo, una irracionalidad, en este caso nacional española, en este desprecio del carbón en la producción de energía eléctrica? ¿No considera que estamos verdaderamente haciendo un mal mix energético? En tercer lugar, la energía nuclear. Bien, es sabido que aquí hay una oposición clara entre la política de la Comisión Europea y del Gobierno español. El Gobierno español se niega a que sea calificada la energía nuclear como energía verde o limpia, a pesar de que objetivamente lo es. Y, por lo tanto, ¿cuál es la disposición de la Comisión Europea para enfrentarse a esta suerte de oposición levantisca del Gobierno español por razones puramente ideológicas? Le recuerdo a usted, señora comisaria, que en el Gobierno español, en ejercicio de su mandato, hay una fuerza comunista por la que ha hablado el portavoz que me ha precedido inmediatamente.
Y, por lo tanto, hay toda una razón ideológica de fondo que no obedece ni a motivos científicos ni a motivos de racionalidad económica para una oposición a ultranza a la energía nuclear. Bien, en cuarto y último lugar. Señor Sánchez, ha agotado el tiempo que le corresponde. Me da un instante, tiene que terminar. Apunto mi última reflexión. En Alemania, lo que nosotros pagamos aquí como prima en el recibo de la luz, los usuarios, por la energía, la producción de energía eléctrica de fuente renovable, ha pasado a ser a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué considera más acertado, esta solución alemana Sánchez, o la española de que sigan pagando los usuarios? Gracias. Gracias, señora presidenta. Bien, esta decisión es una decisión muy importante y el título que le da nombre es completamente desorientador, porque no trata solamente del sistema de recursos llamados propios, mal llamados propios, porque los recursos, como ya he dicho muchas veces en esta comisión, en cerca del 84% son recursos consistentes en contribuciones de los Estados, luego difícilmente pueden ser propios, o al menos su fuente no es propia. Esta decisión plantea un incremento del máximo, del límite máximo. Es cierto que en razón de la dificultad que atraviesa Europa por razón de la económica, que atraviesa por razón de la epidemia del coronavirus. Y luego está todo lo relativo a los fondos EU Next Generation, que en realidad no guarda relación con esto, ninguna. Yo ya he dicho en alguna ocasión también, y por lo tanto voy a abreviar, que sin que nos opongamos a esta política de endeudamiento y de incremento de la contribución de los Estados miembros en la medida en que sea necesario, me parece que la decisión no está tomada sobre una base de racionalidad económica tal y como la ciencia financiera exige, porque no hay ningún tipo de discernimiento subyacente acerca ni del quantum de la financiación, 750.000 millones, ni de la parte llamada de deuda, que va a dar lugar a que la Unión Europea se hunde en los mercados y luego preste a los Estados que se hunden con la Unión Europea. Y no hay tampoco ningún tipo de consideración relativa a por qué la amortización tiene que ser en el año mencionado, en 2058. Todo esto no está explicado, no está expuesto y además, adicionalmente, en esto que se dice, que no es tampoco verdad, la mutualización, es objeto de esta decisión que los Estados que no puedan atender el servicio a la deuda ni amortizar capital cuando se endeuden, sea por razones de falta de liquidez, sea por razones de insolvencia con carácter definitivo, deberán ser, se subrogarán en su posición deudora al resto de los Estados. Con lo cual, por ejemplo, España, pues es probable que tenga que hacerse cargo de parte de la deuda de otros Estados que, como digo, no puedan atender sus compromisos de pago. Bien, por todas estas razones nosotros tenemos graves dudas acerca de cómo se ha elaborado esta decisión y nos da la impresión que tiene más un fundamento político que escasamente técnico, como tantas veces hace Bruselas en su literatura financiera, con apariencia de tecnicismo, pero que no responde a una verdad. Por lo demás, hechas estas observaciones, a mi juicio suficientemente relevantes para que esto se considerase mejor, es evidente que la decisión no es contra el principio de subsidiariedad. Porque, claro, ¿cómo van a acordar los Estados lo que es relativo a los recursos propios de la Unión y a la política de endeudamiento de financiación de los 750.000 millones de los fondos EU Next Generation? Es evidente que va de suyo que aquí no hay disconformidad con el principio de subsidiariedad, pero el fondo de la decisión plantea muchos problemas no resueltos suficientemente ni aclarados nunca por la Comisión. Hemos tenido ocasión de plantearlo aquí en diversas ocasiones responsables de la Comisión y son incapaces de dar una respuesta.